Hola, mi nombre es Cristian Alexis Velasco Ledesma, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Arcos y el trabajo que van a presenciar es parte de la materia Estadística 2 del tercer cuatrimestre y el tema a exponer son series de tiempo. Para empezar, tendríamos que decir qué es una serie de tiempo. Se le llama serie de tiempo a un conjunto de observaciones sobre valores que toma una variable cuantitativa en diferentes momentos del tiempo. Esto quiere decir que cuando decimos serie de tiempo nos estamos refiriendo a un proceso de observación. En otras palabras, también se puede decir que las series de tiempo se utilizan para predecir lo que ocurrirá con una variable en el futuro a partir del comportamiento de esa variable en el pasado. En las siguientes imágenes se pueden observar ejemplos del registro de las series de tiempo, en el cual tenemos diferentes valores que varían a lo largo del tiempo y que toman diferentes valores, y estos nos sirven para posteriormente predecir cuáles son los valores que posiblemente se podrían tener en un futuro. Las series de tiempo son importantes porque en muchas ocasiones vamos a tener datos estadísticos en gráficas que vamos a necesitar interpretar, ya sea en la escuela o en el trabajo. La mayoría de las veces no se nos presentan todos los datos, pues serían muchos, sino que vienen graficados y en base a esa gráfica es que nosotros le podemos dar esa interpretación. Por eso son muy importantes las series de tiempo. Un ejemplo de ellas podría ser el registro del precio mensual del PIB en un país que está dado ya sea cada mes o cada año. El estudio de las series de tiempo está muy relacionado con los pronósticos, como les decía. Entonces ahora vamos a ver qué es un pronóstico. Cuando decimos pronóstico nos referimos a un proceso de estimación en situaciones de incertidumbre y hay varios plazos o periodos en los que se pueden realizar pronósticos. Hay pronósticos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Los de corto plazo son generalmente mensuales, los de mediano plazo varían de 6 meses a 3 años y los de largo plazo estamos hablando de más de 3 años. Y la utilidad en la administración, que más adelante la vamos a ver en este mismo video, varía dependiendo del tipo de pronósticos como estos a los que se quiera hacer. Por ejemplo, la utilidad que se le da a un pronóstico de corto plazo en una empresa es muy diferente a uno de largo plazo. Y bueno, ahora vamos a hablar del comportamiento del comportamiento de los datos. Los datos se pueden comportar de diferentes maneras a través de este proceso, a través del tiempo. Pueden que presenten una tendencia, un ciclo, o no tener una forma definida, o aleatoria, o variar temporalmente. Para entender esto tendríamos que ver los elementos de una serie de tiempo. El primero es la tendencia. La tendencia es el elemento que se puede ver en un pronóstico a largo plazo, es el comportamiento de los datos a largo plazo. En la gráfica podemos ver en la imagen que tenemos un gráfico en el cual los datos están muy variados y sin embargo a lo largo del tiempo podemos notar que hay una tendencia ascendente, es decir, a pesar de que en ocasiones hay datos que suben y que bajan, ya cuando analizamos los datos alrededor de, 5 años, 6 años, podemos notar que aunque hay cambios, por lo general podemos decir que estos datos están en forma ascendente. Y como vemos, no podríamos llegar a esta conclusión si analizáramos solo los datos de 2 meses o de 3 meses. Por eso se dice que la tendencia se tiene que analizar en un periodo de 10 años, 15 años, etcétera. El siguiente elemento es el componente cíclico y este se refiere a la fluctuación de onda alrededor de la tendencia. Como vimos en la imagen anterior y en esta que se muestra,
los datos varían mucho a lo largo del tiempo y como vimos la tendencia es un elemento que en este caso está en forma ascendente, pero alrededor de la tendencia podemos observar, si unimos los diferentes datos en la gráfica, podemos observar que hay datos que se agrupan alrededor de la tendencia y que por lo general están dados en forma de onda. Y a esto es a lo que se le llama el componente cíclico. El siguiente elemento es el componente estacional y este se refiere al patrón que se repite año tras año y nunca cambia. Un ejemplo de esto podría ser las ventas en una tienda departamental, puesto que en determinado tiempo, por ejemplo en la temporada de vacaciones, sus ventas siempre van a aumentar, por ejemplo en el departamento de trajes de baño, dado que cada año en temporada vacacional pues es obvio que va a haber un incremento y este elemento es muy predecible. Podemos decir que en todos los años siempre vamos a observar un incremento de ventas en ese preciso tiempo. Entonces a esto es a lo que se le llama el componente estacional. El siguiente elemento es el componente aleatorio y este se refiere a la variabilidad de los datos que se da por alguna circunstancia que no es regular. En la imagen que se muestra podemos ver cómo al principio del ciclo, donde dice componente estacional, vemos que hay un dato, el que se registra más bajo, lo tenemos justo ahí al inicio de la curva y podemos decir que este es el componente aleatorio, puesto que a pesar de que la tendencia es en forma ascendente, podemos ver que justo en ese dato hubo una baja en los valores que hace que ese elemento no sea tan predecible y presente una irregularidad en cuanto a la tendencia que siguen los demás datos. Y bueno, ahora ha llegado el momento de hablar de los métodos que se utilizan para sacar pronósticos en base a series de tiempo. El primero que vamos a ver es el del promedio móvil, el cual se considera el método más simple y sencillo. Este es el método de predicción en el cual se selecciona el número dado de periodos n y se obtiene la media o promedio, permitiendo que el promedio se mueva conforme se observan los números dados de la variable en cuestión. Vamos a tener un ejemplo con esta imagen en el cual podemos ver donde dice demanda, que son los valores reales que se han obtenido, 10, 18, 29, y vamos a comenzar aplicando la fórmula con estos tres primeros valores. La fórmula es la siguiente, en la cual D1, DT-1 y así sucesivamente representan los datos reales que se van teniendo y son divididos entre n, que son el número de datos. En este caso, como se puede ver, tenemos que 10 más 18 más 29 entre 3 nos da un valor de 19, que viendo la tabla otra vez es justamente el primer promedio móvil que se muestra a un lado del 29 y el mismo procedimiento se hace con los demás datos. Es un método realmente sencillo que no es muy exacto, pero que es el más utilizado por su simpleza. El siguiente método es el del suavizado exponencial, el cual se le considera el método más usado, y este se basa en la idea de que es posible calcular un promedio nuevo a partir de un promedio anterior y también del último dato observado. Tenemos este ejemplo en la tabla en el cual se observan los periodos, la demanda que representan los números reales que van del 10, 18, 29 y tenemos que en la tabla ya tenemos ahí el resultado de un primer pronóstico que es el 15 y en base a este pronóstico ya sacado podemos utilizar la fórmula del suavizado exponencial para sacar el siguiente pronóstico. La fórmula es la siguiente, en la cual alfa, que es un valor preestablecido, en este caso se le da el valor de 0.1, más el primer dato que representa el dato real de la demanda, que recordábamos que era 10, y esto se va a sumar por la resta de 1 menos alfa, el cual se va a multiplicar por el primer pronóstico, que recordemos en la tabla que era 15,
Aquí podemos ver en esta imagen ya la fórmula sustituida y vemos que nos da un valor de 14.5. Y si nos vamos a la tabla, vemos que abajo del primer pronóstico 15, aplicando la fórmula del suavizado exponencial, tenemos un segundo pronóstico, que es el de 14.5, y así sucesivamente se van sacando los demás. Y ha llegado el momento de hablar del análisis de series de tiempo aplicados a la administración. Las series de tiempo forman un elemento muy importante en las empresas, puesto que a través de los valores que va generando las ventas de las empresas se pueden tomar decisiones a futuro. Una de las aplicaciones, por ejemplo, con los pronósticos que se hacen a corto plazo, son programas de abastecimiento, producción, asignación de mano de obra a las plantillas de trabajadores y planificación de los departamentos de fabricación. Esto generalmente tiene que ver con la producción. Si una empresa analiza más o menos cuánto es lo que se le está vendiendo de su producto, entonces en base a ello puede predecir cuánto se le seguirá vendiendo y por lo tanto sabrá más o menos cuánto es lo que tiene que producir. Las aplicaciones que se dan a mediano plazo son, por ejemplo, planes de venta, de producción, flujos de efectivo y elaboración de presupuestos. También tiene que ver con los planes que se van a hacer en base a los datos que se les están generando, puesto que una empresa no va a arriesgarse a producir más de lo que se le está vendiendo, puesto que generaría pérdidas. Y la aplicación de pronósticos a largo plazo tiene que ver con cuestiones más importantes o cuestiones en las cuales no es tan fácil tomar decisiones, por ejemplo, en la planificación de nuevas inversiones. Y bueno, hasta aquí ha llegado este análisis de series de tiempo. Les agradezco su atención. Para concluir, pues tendríamos que decir que las series de tiempo se utilizan en muchos ámbitos, principalmente en la administración, pero casi podemos estar seguros de que en cualquier trabajo que implique tener resultados, vamos a tener que tener conocimientos de las series de tiempo y saber interpretarlos. En este caso vimos algunos métodos que son de utilidad. Hay otros métodos más complejos, pero en este caso nos limitamos a ver los métodos más usados. Y espero que haya sido clara la explicación y que les haya quedado claro. Agradezco de nuevo su atención. Muchas gracias.